de Crónicas, capítulo 4, del verso 3. Está muy frío. Horrible. Me acaba la voz. Capítulo 29, verso 3 al verso 6. Dice: Segundo libro de Crónicas, capítulo 29, verso 3 al 6. Amén. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Dice: en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario las inmundicias. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y que le volvieron las espaldas. Vamos, hermanos, en esta mañana a orar. Amén. Que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Hermanos, que el Señor nos hable. ¿Cuántos quiere que el Señor les hable? Y cuando Él nos habla, hermanos, esa palabra queda en nuestro corazón. Soberano Señor, Dios, bendecimos, glorificamos tu nombre santo, Señor Jesús. Háblanos, Señor Jesús. Inspira a tu siervo. Sí, Señor Jesús. En tu nombre santo, Señor. Amén y amén. Bien, estén cómodos, hermanos, tengan la amabilidad. Y pido el favor a los hermanos que estén en el atrio. Y los que están merendando, no doy comienzo la enseñanza hasta que no estén dentro del templo. Cierren toda inscripción que haya allá, porque estamos en el culto al Señor. Amén. Estamos en el culto al Señor. Entonces, los que están allá en el atrio, los que están ya comiendo, merendando, tengo tiempo y vida eterna. Amén. Es que hay que venir a la casa del Señor con reverencia. Amén. Con mucha reverencia. Bien, hermanos, hoy se ha programado un día extremo de avivamiento pentecostal. Amén. Y esperamos que la iglesia en su totalidad corresponda al llamamiento que se les ha hecho para estar en esta gran confraternidad. Muchos hermanos seguramente dejaron para venir a las 2 y a las 5 de la tarde y por eso no están en la dominical, aunque sabemos que lo prioritario es la escuela dominical. Porque la escuela como tal, sabemos que es el momento de aprendizaje de la palabra del Señor. Amén. Y hoy nos gozaremos en la presencia del Señor. En este día
de convocatoria. Hemos orado por las misiones. Amén. Escuchamos testimonios de la obra que el Señor ha venido haciendo. Uno, de un lugar que está infectado de serpientes, que fue atacado por un leopardo, que la esposa del misionero de Suiza fue atropellada por un carro y que prácticamente la dejó casi inhabilitada en su sistema neurológico, pero que el Señor hizo la obra. Y son tantos los testimonios que escuchamos de la obra misionera, porque el enemigo siempre trata de interferir en la obra del Señor. Amén. Colocar tropiezo para que el nombre del Señor no sea glorificado, para que las almas no se conviertan. De pronto hay una inquietud acá en la iglesia de Gaitán, entre líderes, el pastor mismo, algunos hermanos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Y por qué tanta programación que tiene que ver con lo que es el avivamiento? Creo que el año anterior tuve alrededor de unas 3 dominicales donde enseñé acerca de lo que es desechar, reprender el espíritu de estupor. ¿Sí lo recuerdan? Pero esa palabra para muchos prácticamente quedó en el aire. Gracias al Señor por aquellos que la pudieron asimilar y superar esa crisis espiritual de sueño, de letargo, de amnesia espiritual en que estaban viviendo. Y hay que seguir martillando, hay que seguir enseñando. Amén. Se hace necesario, porque los tiempos que vivimos, y escrito está por el apóstol Pablo, no son los mejores. Hermano, ¿cuánto tiempo hace que venimos escuchando que los días son malos y nada sucede? Seguramente que está vendado o tiene mucha catarata para no ver lo que está sucediendo hoy en día. Con el Señor no se juega. Personajes contemporáneos han tratado de burlarse de Dios. Y en el mismo seno de la iglesia hay quienes, consciente o inconscientemente, lo están haciendo. Cuando dejan las cosas primarias de Dios para darle paso a las vicisitudes, para darle paso a cosas sin importancia. Al Señor, hermanos, tenemos que aprender cada día a respetarle, a temerle. No a tenerle miedo, sino a temerle. Y se teme al Señor con la obediencia. Alguien decía en estos días, la semana pasada, la semana antepasada, que si Dios fuera, ¿qué? ¿Vieron el video?
A ver, ¿quién lo recuerda? Si Dios fuese un emigrante, ¿también qué? Sería deportado. Y más demoró en decir las palabras cuando las cataratas del cielo se abrieron y desafortunadamente el juicio cayó para él y para todos. Eso fue en Texas, Estados Unidos. Y hoy en día, hermanos, nosotros como iglesia se convoca a una reunión, se convoca a un ayuno, se convoca a un culto y entonces comenzamos con una gran cantidad de excusas. Y por allá hay un himno que dice: excusas, excusas, las que oye a diario el pastor. Excusas y excusas y excusas y excusas, las que a diario se están oyendo. Y estamos pidiendo avivamiento. Y convocamos a la iglesia a avivamiento. Pero no hemos caído en cuenta, y el reverente o título en esta mañana, el tema es: el avivamiento es personal. Comienza consigo mismo y se extiende por toda la iglesia. Amén. Es personal. No hay que esperar un año, una convención, una confraternidad, traer predicadores destacados para que haya un mover del Espíritu Santo en la iglesia. No hay que esperar eso. Hoy es día extremo. Hoy sí, hoy sí, hoy sí. ¿Hoy sí qué? Una bendición, la programación. Y las que vienen, y las que vienen. Porque eso nos ayuda a mantener una estabilidad. ¿Pero qué? Del momento en que de pronto esas actividades, esas programaciones dejen de hacerse. O se hagan solamente para rellenar las expectativas de la iglesia. Por eso el avivamiento es personal. Es personal. Comienza consigo mismo. Yo soy el responsable de mantenerme en la dimensión del Espíritu Santo. Amén. Yo soy el responsable de mantenerme en la llenura del Espíritu Santo. Yo soy el responsable de que el Espíritu Santo de Dios se manifieste en mí mediante la señal de hablar en otras lenguas. Soy yo. Soy yo. ¿Por qué? Porque mi compromiso es con el dador. ¿Y quién es el dador? ¿Quién es el dador? ¿Y qué dice la Escritura? Que toda buena dádiva, todo regalo, todo presente, todo don, toda manifestación, ¿desciende de dónde? De lo alto. Amén. No le eche la culpa al pastor, que porque usted no ha recibido el Espíritu Santo. No le eche la culpa al ministerio de turno porque usted no ha recibido el Espíritu Santo. No, Señor. Mi compromiso es con el Señor y muy personal. Hablamos de avivamiento y más avivamiento. Y es esa lucha. Y mientras más se programa al respecto,
más se va alejando inclusive el Señor. Porque lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo es para agradarnos a nosotros mismos. Y nos vamos volviendo secularistas, llenos de expectativas, cuando, hermanos, debemos estar cerca, muy cerca del Señor y a nivel personal. Avivamiento cristiano ya se ha convertido en un término, ¿qué? Cultural. Un término cultural. Y hay creyentes que están en las redes buscando en qué iglesia de pronto hay un programa sobre avivamiento y me voy para allá y me voy para allá. Pero continúan en qué? En las mismas. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Así lo dice la Escritura, ¿cierto? Aviva tu obra en medio de los tiempos. Hubo ese tiempo, siglo XIX, comienzos del siglo XX, donde el cristianismo se encontraba en momentos muy, pero muy difíciles. Mundanalidad, secularismo, apatía, estupor, letargo, sueño, borrachera. Llegaban los creyentes a los templos y más se sentía estregar a alguien con un estropajo por la espalda que sentir la presencia de Dios en ese momento. Hasta que el Señor tuvo que intervenir. Amén. Y no voy a contar la historia porque ustedes la conocen muy bien. La calle de Azusa. Lo que allí sucedió. ¿A quién tuvo que usar el Señor? No fue a los grandes predicadores del siglo XVII, del siglo XVIII, del siglo XIX. Precisamente fue a un moreno, a un negro, herrero, a quien el Señor tomó para manifestarse como se manifestó en ese gran avivamiento. Aviva tu obra en medio de los tiempos, porque el avivamiento llega, hermanos, no en los mejores momentos en que está la iglesia. ¿Sabían ustedes? El avivamiento no llega en los mejores momentos. El cristianismo en esa época, siglo XIX, principio del siglo XX, el cristianismo era un cristianismo mundano, hedonista, materialista. Pero el Señor había hecho una promesa, la promesa de la lluvia en la estación tardía. Y fue precisamente para ese tiempo, en el tiempo de Dios, en que el Señor levantó ese remanente para traernos un gran avivamiento. Lo que fue el avivamiento pentecostal, haciendo alusión a Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo se derramó allá en Jerusalén en el tiempo de Dios, porque precisamente en ese tiempo, año 30, donde comienza la historia de la iglesia del Señor, el fariseísmo, el saduceísmo, el materialismo, el imperialismo romano hacía de las suyas allá en las colonias de Canaán.
Y fue precisamente con Juan el Bautista quien comienza ese avivamiento y continúa con el Señor. ¿Por qué? Porque Israel en ese momento lo estaba necesitando. Y hoy, en esta fecha, la iglesia no está en los mejores tiempos. Si le hiciésemos una exégesis a la carta que el ángel del Señor envió, o que el Señor envió al ángel de la Odisea, hermanos, nos damos cuenta de la situación anacrónica en que la iglesia en estos tiempos está viviendo. Creemos que la iglesia se mantiene por programas y no, Señor, esta iglesia tiene que mantenerse bajo el poder y la unción del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Aleluya. Templos, prácticamente con los mismos cada 8 días. Y los demás, en una congregación de 300, 400, 500, ¿dónde están? ¿Dónde se encuentran? ¿Por dónde andan? Bueno, eso sí, que lo juzgue el Señor. Ya el avivamiento es algo cultural. Cultural es algo así como la celebración ya de el día o el mes de las flores. Ustedes saben que el mes de julio y agosto Antioquia se viste ¿de qué? Y que cuando pasa un silletero, ¿quién pasa? Y así está sucediendo. Cuando viene un predicador, bomba, ah no, gloria a Dios, se fue el predicador bomba y todo ¿qué? Se le metió el chuzo, se desinfló y se siguió la misma rutina. Los mismos problemas, las mismas peleas, los mismos celos, las mismas contiendas, los mismos chismes. ¿Ah? Por eso el avivamiento es personal, es la relación mía con Cristo y de Cristo conmigo. Y esto tiene que extenderse a toda la iglesia. Avivamiento cristiano ya se ha convertido en un término cultural, en una fiesta como la fiesta de las flores, como la fiesta de los brujitos allá en Santa Fe de Antioquia, como la fiesta de la panela por allá en Cisneros, en fin. ¿Para poder qué? Mantener las expectativas. Se refiere a un despertar espiritual en un determinado lugar. En especial para el pueblo cristiano. Y el avivamiento es un proceso de conversión espiritual motivado por Dios y en ocasiones es visto como un proceso de restauración. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Tenemos en la Biblia varios avivamientos. El avivamiento bajo el reinado de Ezequías. Amén. ¿Por qué? Hermanos, porque el rey anterior, el rey Acaz, había llevado al pueblo de Israel a una situación de paganismo, de idolatría, de hechicería. El templo lo habían cerrado. Ya no había sacrificio, ya no había olor agradable, incienso. Las luces se habían apagado. ¿En medio de quién? Del pueblo de Israel. Lo que está sucediendo hoy en día.
en el seno mismo de la iglesia. Mucha bomba, mucha proclamación, mucho profesionalismo, pero presencia de Dios muy poca. Hasta que llegó el rey Ezequías. Y dice, comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Y entre todo, inicialmente, de ese proceso de avivamiento de Ezequías, él comenzó con pie derecho. Esto hay que comenzar por ¿quiénes? Hay que comenzar por los líderes espirituales. Amén. Es el sacerdote, son los levitas los responsables de levantar la casa del Señor. Amén. Y dice, e hizo venir a los sacerdotes y levitas. Si esto lo contextualizamos, nos quiere decir, e hizo venir al consistorio, a los directivos, al pastor, los hizo venir, acérquense, porque tengo que decirles a ustedes en qué condición se encuentra el pueblo. Y luego dice también que detrás de los sacerdotes, que eran los responsables del culto, hizo venir a ¿quiénes? A los levitas. Los levitas eran ¿quiénes? Los colaboradores. Aarón nunca cargó el tabernáculo, pero sus hijos, a ellos sí se les encomendó que sobre sus hombros llevaran el tabernáculo cuando había que llevarlo a través del desierto. ¿Eran quiénes? Los colaboradores. Aquí y allá y en cualquiera de nuestras congregaciones hay un pastor a quien se le ha responsabilizado de la administración local de la iglesia. Y ese pastor se rodea ¿de quién? ¿De quién se rodea ese pastor? De colaboradores. Lo que comúnmente llamamos ministerios. Y en una congregación como esta, prácticamente toda la iglesia es colaboradora. Amén. Es colaboradora. Mire que la situación no estaba fácil en Israel. La situación no estaba fácil en el templo. La situación no está fácil aquí y allá o en cualquier congregación. Es una lucha tremenda. Tantos quieren servir y cuando se les da la oportunidad de servir, a los 2-3 meses tiran el cargo. Botan el cargo. No le dicen nada al pastor. Es que el pastor no les ha dado cargos. El Señor inspiró al pastor para darle a usted un cargo porque lo consideró ser ¿qué? Una persona capacitada.
Perdónenme la comparación, pero hay una avecita nocturna que se le llama ave ciega. Cuando tiene la oportunidad de poner los huevos en un nido ajeno, los pone, ¿cierto, hermano? Hay pájaros así, que cuando tienen la oportunidad, son tan perezosos que no son capaces ni siquiera de hacer ¿qué? El nido. Y cuando de pronto el pájaro o la pájara o los pájaros, dueños de ese nido, se dan cuenta que están siendo invadidos, inmediatamente sacan a ese pajarraco holgazán de ahí. ¿Y qué tiene que hacer el pajarraco? ¿Qué tiene que hacer? Poner los huevos por allá en el suelo, en el piso. Vienen las culebras, se los comen. Ave ciega se le llama, y hay muchas aves. Lamentablemente en la iglesia, no me estoy refiriendo acá. Claro que si usted lo toma personal, eso es asunto suyo. Si lo toma personal, es asunto suyo. Pero eso es lo que está sucediendo hoy en la iglesia. Y cuando yo hablo de la iglesia, lo hablo en términos ¿qué? Generales. Entonces, hizo venir a los sacerdotes y levitas, o sea, al pastor y colaboradores, y los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario toda inmundicia. El santuario estaba lleno de inmundicia, porque Acaz, su antecesor, hermanos, lo había invadido de toda clase de podredumbre. Una tarea realmente bastante ardua. ¿Ardua por qué? 8 días, hermanos. 8 días le llevó a los levitas echar la inmundicia al torrente de Cedrón y terminar su tarea de purificación. O sea que allí habían que acumuladores compulsivos, los que se habían tomado el santuario, los atrios del santuario, las cámaras del santuario, o sea, del templo. Lo habían invadido de basura, de cosas, de cháchares, compulsivos. ¿Cuántas cosas inmundas habrá en nuestras vidas? Y 8 días, oiga, 8 días les llevó a los levitas sacar toda esa basura para purificar el templo y arrojarla allá en el torrente Cedrón y terminar su tarea de purificación. Y luego, en el mismo libro de Crónicas 29, 15 al 19 dice, a manera ya de comentario, se limpió el templo en sí. Amén. Lo mismo que el atrio, donde estaban el altar del holocausto, junto con los utensilios sagrados. Hermanos, hoy en día tenemos una cultura, o nos hemos creado una cultura tan rara. Eso no le ponemos atención, fundamento, cariño, aprecio a nuestros lugares de culto. Gracias a Dios que esa cafetería se quitó. El Señor tiene sus medios para que la iglesia responda a sus obligaciones. Amén.
Pero miramos allí que hubo esa purificación. Allá segundo de Corintios, de Crónicas 29, 15 y 19, ahí nos dice muy claramente. Verso 15. Estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová. La importancia de escuchar la voz del rey, la importancia de escuchar la voz de su líder, la importancia de escuchar la voz de su pastor. Porque la voz de su pastor, de su líder, de su acompañante espiritual, ¿es la voz de quién? Ahí está escrito. Para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Desecharon. Estamos esperando en el atardecer de este día un día extremo. Vendrán dos varones del Señor. Amén. Que ya han orado. Amén. Se han preparado. Y seguramente, hermanos, van a ser usados por el Señor. Pero creo que en esta mañana el Señor nos está hablando por su palabra. Sea la abrebocas, sea la introducción, hermanos. De tal manera que el Señor sea dirigiéndonos, hablándonos, dándonos de su acompañamiento, para no vivir solo un día de emoción, sino para vivir una vida continua en comunión con el Señor. No hay en este acontecimiento un paralelo exacto de la obra del Señor en nuestras almas. Sí que lo hay. La casa de Dios. Y en este caso, ¿cuál es la casa de Dios? ¿Cuál es la casa de Dios? Dígalo, hermanos. Nosotros, la iglesia. Porque somos morada de Dios y del Espíritu. La casa de Dios debe ser purificada de toda inmundicia antes de que sea un lugar adecuado para ser separado para la presencia del Señor. Preparémonos. Lo estamos haciendo esta mañana. Porque hay expectativa en el atardecer. ¿Para qué? Para que la presencia del Señor quede y permanezca en nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo nos dice muy claramente en el segundo libro, en la segunda carta a los Corintios, verso 7 y capítulo 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, saquemos toda la inmundicia del templo, saquemos toda la inmundicia de la casa, saquemos toda la inmundicia del santuario, habitación de nuestro Dios, donde Él quiere permanecer y morar. Y ya sabemos que ese santuario, tabernáculo, todo lo que hemos dicho al respecto, somos nosotros como iglesia.
toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Era necesario sacar la inmundicia del templo. ¿Para qué? A ver, ¿quién me lo dice? Ayúdenme a predicar. Para que entre Dios. Para que entre Dios. Para que haya permanencia de pan. Para que haya permanencia de incienso. Para que haya permanencia de luz. Porque en el tabernáculo, en el santuario, en el lugar santo, eso era lo que había. 3 muebles, la mesa con los panes de la proposición, que están tipificando lo que es la palabra de Dios, para que la palabra de Dios more en nuestras vidas. El candelabro de oro que arrojaba continuamente luz, porque el Señor Jesucristo es la luz del mundo. Y Él también nos dice, ¿y vosotros qué? Sois la luz. Y estaba el altar del incienso, que era el altar de la adoración. Queremos que esto permanezca aquí. Que aquí haya pan en abundancia. Que aquí haya luz. Que aquí haya adoración. Entonces limpiémonos. Amén. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Puesto que tenemos tales promesas. Segunda de Corintios 6, 16, 18. Miremos allá. Segunda de Corintios capítulo 6, capítulo 6. Y seré para vosotros por Padre. Amén. Israel en ese momento estaba sin padre, estaba sin Dios. No había amparo. No, era que no lo había. Lo alejaron, lo echaron. Pero ahora ya con el santuario purificado, ahora ya con todos los elementos del culto dentro, entonces se cumple. Y seré para vosotros por Padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Continuamos. Ahí el texto. ¿Qué sigue diciendo? Aleluya. Entonces Pablo. Y luego entonces mira lo que dice el verso 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois ¿qué? El templo del Dios viviente, como Dios dijo. ¿Qué dijo? Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Fuerte ese aplauso al Señor si sientes. Oh, aleluya. Pablo, con este texto, expone con toda claridad que no se pueden reclamar las generosas promesas de Dios sin llevar una vida separada y santa. Queremos que las promesas de Dios se cumplan en nuestras vidas. ¿Queremos? Dígalo, queremos. Entonces separémonos del mundo y llevemos una vida santa. Así como fue separada la inmundicia de allá del tabernáculo y echada afuera, arrojada afuera, así igualmente nosotros tenemos que hacer. De ahí que hay algunos creyentes que han perdido
su alegría en Cristo. Si en esta mañana hay alguien en esa condición que haya perdido su alegría, su gozo, su paz, su satisfacción, es el momento. Amén. Porque hay algo allá en la conciencia que le está acusando, que le está diciendo algo oculto. Por eso el Señor tiene una promesa para usted y para mí. Estas cosas os he hablado. Amén. Para que mi gozo esté en vosotros. Oiga esa expresión tan generosa de parte de nuestro Dios. Para que mi gozo, para que mi alegría, para que mi paz, para que mi satisfacción, amén, esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Si hay alegrías en el Señor, en nosotros debe también existir alegrías. Que hay momentos difíciles, sí, Señor, los hay. Que los hay. Y el Señor los vivió. El Señor los vivió. Y hay momentos en que tenemos expresiones comprometedoras en medio de la desesperación. Pero, por ejemplo, no es difícil que alguien diga: ay, es que el Señor me ha olvidado. ¿Cierto que hay momentos? Es que el Señor ya no me quiere. Es que el Señor no tiene cuidado de mí en medio de la desesperación. Y eso es muy humano. Eso es muy humano. Pero hermanos, cuando leemos la Biblia y sabemos leerla, nos encontramos que el Señor Jesucristo, en su condición de hombre, en su condición humana, entró en un momento de desesperación. Por eso, hermano, no se deje usted robar la bendición del Señor. Ay, pobre, en el nombre de Jesús, ¿cómo fue que yo blasfemé diciendo que el Señor me ha abandonado? No. Eso es muy humano. Entonces él también hubiese blasfemado cuando allá en la cruz del Calvario se sintió ¿qué? Solo, abandonado. ¿Y qué dijo? Pero antes de eso dijo otra cosa más tremenda. Dios mío. ¿Fue así? ¿Fue Dios mío o Padre mío? Dios mío. Dios mío. Me siento abandonado. Me has dejado a merced de los búfalos, de los escupitajos. Imagínense, eran tan horribles que se impidían, sacaban flema y se la tiraban en su rostro. Por eso, hermano, no se deje robar la bendición del Señor. No, yo ya blasfemé, no fue que me pasó, ay, fue que se me soltó. No. Recuerde que el Señor también pasó por las suyas, por las verdes y por las maduras. ¿Para darnos qué? Para darnos ejemplo. Porque si esto han hecho en el árbol verde, ¿qué no harán en las chamisas secas? Y hay mensajes del adversario, y a diario los estamos escuchando, especialmente cuando la economía está bajoneada, cuando no hay empleo, cuando no alcanza el dinero. Hermanos, pero nuestro amparo, aleluya,
Nuestro amparo viene de parte del Señor. Él no nos dejará, Él no nos abandonará. Él ha hecho promesas. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, dando gracias bajo cualquier circunstancia que se nos presente, y vuestro gozo en medio de la tribulación, en medio de la desesperación, sea que cumplido. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Porque tenemos la protección divina. Amén. Con el templo ya limpio, esperemos todo de parte del Señor. Y entre eso la protección divina. Eso nos lo dice en Juan 17, 12, 14, 15. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. De resto todos fueron guardados. Por eso, hermanos, la respuesta a lo que en esta mañana estamos viendo por la palabra de Dios, la purificación del templo, está en lo que dice: si permanecéis en mí, amén, y mis palabras permanecen en vosotros. Es que ahí donde está el problema de la iglesia en estos tiempos. Ahí donde está el problema. Muchos llegan, escuchan, les agrada, pero no asimilan. Y cuando viene el destruidor a hacer sus hochas con sus panochas, entonces ahí es donde comenzamos ¿a qué? A claudicar, a dudar. Por eso el Señor dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Entonces, hay esa percepción de la presencia personal de Dios. Claro, ya se echó todo fuera. Ahora yo tengo espacio. Ahora yo tengo lugar. Ahora yo me pasearé en medio de ellos. Aleluya. El que tiene las 7 estrellas en su mano, o sea, los 7 ángeles, pastores, ministros, y el que se pasea en medio de los 7 candelabros, dice esto, ahí sí, amén, y exhorta, y amonesta, y hace acompañamiento, amén. Y a una iglesia le toca la puerta. No sabemos si se la abrió, pero en estos momentos, en lugar de abrirse, se la están cerrando. Se la están cerrando. Entonces viene la palabra: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Amén. Y al que me ama,
será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Observemos esa palabra, y me manifestaré a él. O sea que cuando habla y me manifestaré a él es cuando nosotros le decimos: Señor, concédeme conforme a tu voluntad. Amén. Él concede las peticiones de nuestro corazón, porque Él así lo ha prometido. De ahí que a nivel personal, y ya dejando la introducción, limpiémonos. Amén. Los creyentes debemos apartarnos por completo de toda forma de transigencia, o sea, de toda conveniencia. Ahora hay mucha conveniencia, hermano. Eso somos expertos. Somos expertos para lo que nos conviene. ¿Ah? Y sacamos excusas, y sacamos una cosa, y sacamos lo otro. Ve, hace ya, no sé si hace por ahí unos 15 años más o menos, se enredó, todo venía marchando a las 1000 maravillas, como decía el abuelo. Todo marchando. La escuela dominical, Dios mío, eso había que estar temprano, porque si no estaba temprano no alcanzaba ¿qué? Puesto. Ahora en los templos, hermanos, si todos nos estrujáramos un poquito, quedarían por ahí casi 5 o más bancas. Pero anteriormente eso había que hacer hasta vida. Amén. Aquí los más antiguos recuerdan esa época y la recordamos. Eso a las 9 de la mañana y desde las 8 en fila, es hora en fila. Y hasta cantando. Y uno veía hermanos y hermanas que se dirigían al templo cantando coros. Yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor ir. En la calle, gozosos, contentos. Hoy en día se ha convertido, es como que si fuera una obligación, hay que escoger. Como cuando se traía la víctima para el altar del sacrificio, amarrado. El culto por la tarde evangelístico tenía más asistencia que la escuela dominical. Entonces ahora se presentó la conveniencia, ¿no? Que el día domingo es el día de descanso. Que es que la familia, que es que tengo que dedicar, es que la familia es todo el tiempo, la estamos viendo. Y sacamos conveniencia, y sacamos una cosa y sacamos la otra. Bueno, no soy yo nadie para ponerme a... Pero sí tengamos mucho cuidado. Por eso debemos apartar toda conveniencia impía y resistir continuamente los deseos pecaminosos de la carne. Amén. Y eso está enmarcado en Gálatas capítulo 5, versos 24 y 25, cuando nos habla de las obras de la carne. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Santificaos ahora, sacad del santuario la inmundicia, le dijo Ezequías al sacerdote y a los levitas, a fin de que el pueblo de Dios experimente el avivamiento y la renovación. Son indispensables.
algunos elementos. Confesión de pecados específicos. Y con esta lista ya, porque tenemos el culto a las 2, pero no quiero dejar, hermanos, esa lista, ese prontuario, porque es que muchas ocasiones creemos que solamente pecado es acostarse con la mujer o con el hombre de su prójimo, adulterio, o que pecado es robar solamente. Pero miramos por la palabra de Dios que hay un prontuario tremendo del cual tenemos que limpiarnos, confesando esos pecados específicos. El salmista lo dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Dice: mi pecado. No le eche la culpa. Ay, es que fulanito de tal, es que fulana, es que yo no volví a la iglesia porque fue que me pusieron por allá o me hicieron viscos, o pasó por junto de mí, tan creído, casi que me lleva. Hombre, que son unas niñerías. ¿Qué es eso? Sacando cosas, conveniencias, para alejarse de los caminos del Señor. No. La Biblia dice que debemos tolerarnos los unos a los otros. Aún todavía el Señor nos sigue ¿qué? Tolerando. Y es tanta, o no digamos tolerando, porque ya se convierte como una alcahuetería. Más bien el Señor, en su bondad y en su misericordia, Él siempre está al tanto de nuestras situaciones. Y cuando hay disponibilidad en nuestra vida de confesar nuestros pecados, Él los perdona. Y miremos ya, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Salmo 51:3. Y oiga los pecados específicos. Oiga, estando ¿qué? Atestados. ¿Qué querrá decir la palabra atestado? Llenos, rebosados, embuchados. ¿Ah? Ya no le cabe uno más. Se dice que un anfibio que conocemos de ojos grandes y hace cuac, 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 ¿cómo llama? El sapo. Dice que él se llena en la noche porque él es nocturno. En el día duerme, se llena en la noche. De tanto insecto, tanto, que no tiene capacidad de digerir en ocasiones y se muere ¿qué? Reventado. Se muere reventado. Se revienta. Y aquí dice, estando atestados, igual llenos de toda ¿qué? Injusticia. Oiga pues el prontuario tan tremendo. Injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia,
adúlteros, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, herejías, homicidios y borracheras. Tremendo, ¿cierto? Hermanos, pero hay algo maravilloso en Dios. Amén. Que Él no nos va a despachar con ese prontuario. Él no nos va a despachar en esta mañana con ese expediente. Yo no, siendo así, ¿yo para qué vuelvo por allá? Porque es que ese puede ser el mensaje del enemigo. Pero miremos la bondad y la misericordia de nuestro Dios, y lo vamos a mirar allá en pantalla, 1 Corintios 6:11. Coloquémoslo. ¿Qué nos está diciendo el Señor ante todo ese prontuario de pecados específicos? Que de pronto uno de tantos de esos lo llevemos nosotros en nuestro corazón. ¿Ya lo leyeron? ¿Qué dice? Voy a dejar que ustedes lo lean. Y esto erais. No dicen, y esto soy. Y esto erais algunos. No todos, algunos. Mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Fuerte ese aplauso, hermanos. Bendito su nombre. Aleluya. Vamos a colocarnos en pie. Y si en esta mañana hay alguien necesitado del Señor de limpieza, aquí está el altar. Es el momento. Un amigo, una amiga, un hermano que haya entendido el mensaje, la palabra de nuestro Dios. Esta es la oportunidad para que venga y le diga: Señor, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Nada se ha perdido. Contigo no hay pérdidas, Señor. Contigo no hay pérdidas, contigo hay ganancias. Me siento en esta mañana con ganancias en ti, Señor. Oh, soberano Dios, bendito su nombre. Gracias te damos, oh Dios mío. Sí, Señor Jesús, grande es tu obra. Ora, hermano, en esta mañana. Gracias, hermano Walter. Tengo la mayoría, hermano Walter. Bendito su nombre. Santo eres tú, Señor Jesús. Te adoramos, oh Dios. Glorificamos tu nombre. Sí, Señor Jesús. Tuyo es el poder, tuya la gloria. Oh, alaba, alaba, alaba. Alaba su nombre. No salgas de este recinto tal conforme hayas entrado. Alabanzas. Gracias te damos, Señor.